Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Buenas tardes, Buenas Lice. tardes, Lice. ¿Se ve? Sí se ve, Lice. Ya, gracias. Gracias. Ya, entonces, a ver, continuaremos con el avance del tema en el que estamos. La vez pasada ya habíamos visto la prueba de hipótesis para la media, donde lo más destacable en algún caso es que em, cuando la muestra es relativamente grande y la varianza es conocida, ¿no? El estadístico de prueba tenía una forma, eh, básicamente una estandarización, ¿no? El estadístico de prueba tenía justamente esta forma. Esto cuando la varianza era conocida. Y el otro escenario era cuando la varianza no es conocida, pero el tamaño de muestra es lo suficientemente grande. Sigma se puede aproximar con S cuadrado, ¿no? Con el S cuadrado, que es este, ¿no? Bueno, con el S simplemente, ¿no? Con el S. Si la muestra no es lo suficientemente grande, ¿no? Si la muestra no es lo suficientemente grande, hay que recurrir a una t-student. Y la t-student en particular tiene la misma forma que el z sub 0, eh, utilizando la S, la cuasivarianza muestral. Lo que cambia en el caso de pruebas de hipótesis para la media con muestras menores a 30 es la región eh, la región de aceptación y rechazo, ¿no? Esa es básicamente la que cambia, esa se altera y esa corresponde a una T de student como tal, ¿no? La decisión se rechaza H0 cuando T0 es mayor o cuando T de 0 es menor a este valor, ¿no? Eso sucedía nuestra, para la media como tal, ¿no? Para la media muestral. Ahora vamos a ver la diferencia de medias, la proporción y la diferencia de proporciones, y de ahí vamos a entrar recién al tamaño de muestra. Creo que eso está mejor. La idea era tal vez ver el tamaño de muestra antes, pero todas estas medidas son muy parecidas, ¿no? Tanto la diferencia de medias, la proporción y la diferencia de proporciones, así que cuando terminemos esto ya vamos a dedicarle a ver el tamaño de muestra, y después ya son algunas pruebas especiales, ¿no? Como el tema de la varianza, la igualdad de varianza y el tema de bondad de ajuste, ¿no? Pensando que tenemos todavía tres sesiones a partir de hoy. Ya, así que empezaremos con la prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias. Al igual que en el otro caso, la idea es establecer los 5 pasos, ¿no? Los 5 pasos para nuestra prueba de hipótesis. La hipótesis, el nivel de significancia, el estadístico de prueba, la región de aceptación y rechazo y la decisión. Vamos a un poquito ir resumiendo más estos pasos a medida de que vayamos avanzando, dado que ya tenemos un poco la estructura más clara, ¿no? Es lo único para comentar en esta parte de la diferencia de medias es que estas pruebas, ¿no? O esta prueba, ¿no? Esta prueba se utiliza principalmente, ¿no? Se utiliza principalmente cuando se contrasta valores de dos poblaciones. Valores de dos poblaciones, ¿no? De dos poblaciones independientes. De dos poblaciones independientes. Ese es un principio inicial, ¿no? Tenemos dos poblaciones de interés, estas dos poblaciones son independientes. Al igual que en el otro caso, si se conoce la varianza, el estadístico de prueba tiene una forma, y si no se conoce la varianza, tiene otra forma el estadístico de prueba. Así que vamos a ir mirando algunos de esos casos, ¿no? Ya, esta prueba se utiliza principalmente cuando se contrasta valores de dos poblaciones independientes. La hipótesis, ¿no? La hipótesis o las hipótesis, las hipótesis son como una hipótesis nula. Tenemos que la media de la primera población, ¿no? La media de la primera población es exactamente igual a la media de la segunda población. Esa es nuestra hipótesis nula, que las medias son iguales.
versus una alternativa, ¿no? Versus la hipótesis alternativa, que nos marca que estas medias no son iguales, ¿no? Son distintas. Entonces, nuestro paso 1 de identificar las hipótesis, ya la tendríamos, ¿no? Igual vamos a imaginarnos inicialmente en un tema de pruebas bilaterales, ¿no? Con el distinto de, porque podríamos tener otros valores, ¿no? μ1 menor a μ2 o μ1 mayor a μ2. Ahí tendríamos una prueba unilateral, ¿no? En este caso vamos a asumir la prueba bilateral de manera genérica. Entonces, lo que nosotros planteamos ahora es, suponemos, ¿no? Suponemos que se extrae muestras aleatorias de cada una de las poblaciones. Suponemos que se extrae muestras aleatorias de cada una de las poblaciones de tamaño N1 para la primera población y N2 para la segunda, ¿no? Y N2 respectivamente. Suponemos que se extraen muestras aleatorias de cada una de las poblaciones de tamaño N1 y N2 respectivamente. Se supone, ¿no? Se supone que cada una de las muestras de las poblaciones se distribuyen independiente e idénticamente distribuidas, ¿no? Cada una de las muestras se distribuyen independientes idénticamente distribuidas, y estamos asumiendo con media desconocida, ¿no? Con media desconocida. Por eso queremos contrastar. Si las conociéramos no es necesario hacer este supuesto. Con media desconocida y varianza conocida, ¿no? En este caso, como una primera aproximación. Y varianza conocida. Con media desconocida y varianza conocida. Si suponemos que la muestra, ¿no? Si suponemos que la muestra es en ambas poblaciones son grandes, ¿no? Son grandes. Vamos a poner acá N1, N2, ambas mayores a 30. ¿Está? Usando el teorema de central del límite, podemos afirmar en base a los capítulos anteriores podemos afirmar lo siguiente, que la diferencia, ¿no? X barra 1 menos X barra 2, ¿no? La diferencia de estas medias, ¿no? La diferencia de estas medias se distribuye como una normal, ¿no? Se distribuye como una normal con una media, y esta diferencia logra justamente parámetros, son estimadores insesgados, así que la media de esta normal es μ1 menos μ2. Y su varianza, ¿no? Su varianza es la suma de las varianzas individuales, ¿no? La suma de las varianzas individuales, y eso es equivalente a sumar sigma 1 al cuadrado sobre N1 a esta sumarle la media de sigma 2 de la segunda población, ¿no? Sigma 2,2 de la segunda población. Esto por el teorema central del límite para la media en particular, ¿no? Para la media.
esto se cumple, ¿no? Esto se cumple. Por lo tanto se puede plantear como estadístico de prueba, si la hipótesis nula, si h sub 0, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, se puede plantear como estadístico de prueba si h sub 0 es cierta a la siguiente medida. El estadístico de prueba en este caso igual va a ser un z sub 0. Como esta es normal y asumiendo que la hipótesis nula es cierto, esta tiene que distribuirse como una normal estándar también, ¿no? Como una normal estándar. En este caso, el estadístico de prueba debería ser, a ver, lo voy a escribir en una fracción. Si nosotros estandarizamos esta variable aleatoria, que es la diferencia de medias, yo lo que debería hacer es agarrar, para estandarizarlo, agarro la variable aleatoria, que en este caso es x barra 1 menos x barra 2. A esto le resto la esperanza de x barra 1 menos esperanza de x barra 2, ¿no? Lo que debería hacer en este caso es restar el μ1 menos μ2. Esto debería restar. Y abajo debería poner la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza, SQRT de toda esta relación, ¿no? De toda la varianza. Por el proceso de estandarización habitual, ¿no? Por el proceso de estandarización habitual. Ahora, este es un estadístico de prueba, ¿no? Este es un estadístico de prueba cuando nosotros asumimos que la hipótesis nula es cierta. Si la hipótesis nula es cierta, la hipótesis nula establece que μ1 es igual a μ2. Por lo tanto, este término de acá, de μ1 menos μ2, si la hipótesis nula es cierta, esto debería ser igual a 0, ¿no? Así que este término no es necesario incluirlo acá, porque la hipótesis nula me dice que eso es cierto. Entonces, si la hipótesis nula fuera cierto, este z0 debería tener un comportamiento normal, ¿no? Este se debería comportar como una normal estándar, por el teorema central del límite. El estadístico de prueba debería comportarse de alguna manera, ¿no? Debería seguir la distribución de una normal estándar. Si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierta. Entonces lo que nos quedaría es la decisión, ¿no? Finalmente, ¿no? Finalmente, en base a la distribución de z0, en base a la distribución de z0, que es el estadístico de prueba, se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, se rechaza la igualdad de medias en este caso, la igualdad de medias, cuando, y igual que en el anterior caso, cuando este z0 sea más grande que, como estamos en una prueba bilateral, debería superar al z de alfa medios superior, ¿no? Al de la derecha, al z de alfa medios de la derecha, o en algún caso ser inferior al z de la izquierda, ¿no? De los números negativos. O el estadístico de prueba debería ser menor al menos z de alfa medios. Z de alfa medios. La decisión de rechazar la hipótesis nula es exactamente igual a las anteriores que habíamos visto, tanto para el tema de la prueba de hipótesis sobre la media con varianza conocida o desconocida, exactamente la misma decisión que uno tiene que tomar, ¿no?
la misma decisión que uno tiene que tomar. Y ese es el estadístico de prueba para la igualdad de medias, ¿no? Acá el único supuesto que se está dando es cuando nosotros asignamos una distribución normal estándar, ¿no? Este Z0 tiene que distribuirse así si la hipótesis nula es cierta. Si no se distribuye de esta forma, significa que la diferencia entre estos dos no es igual a 0. Por lo tanto, μ1 y μ2 no son iguales a 0 y hay un elemento de perturbación en este caso, por lo tanto no es una normal, ¿no? Debería salir fuera de esta normal, no debería tener otro comportamiento. Eso es lo que la prueba de hipótesis va a buscar. Así que, bueno, estas son las características para la diferencia de media. En el caso, cuando la varianza no es conocida, ¿no? Cuando la varianza no es conocida, eso lo podemos igual establecer acá. Cuando la varianza no es conocida, pero, ¿no? No es conocida, pero el tamaño de muestra es mayor a 30, ¿no? Mayor a 30 para ambas poblaciones. El estadístico de prueba es el único que cambia, ¿no? Es el único que cambia. Entonces, si estamos en el otro escenario, cuando las varianzas son conocidas, perdón, cuando las varianzas no son conocidas, no son desconocidas, lo único que cambia es el estadístico de prueba. Ya no conocemos a sigma 1 y a sigma 2. Como no conocemos, las estimamos mediante la muestra. Y las estimamos con el S, ¿no? El S cuadrado. Y aquí también el S cuadrado. El S cuadrado para 1, para la primera población, el S cuadrado para la segunda población. Y esta igual tiene que distribuirse normal por el principio del teorema central del límite. Y la decisión sigue teniendo el mismo criterio, ¿no? Si Z0 es superior a alfa medios o Z0 es menor a alfa medios, ¿no? El criterio sigue siendo exactamente el mismo. Solo que el estadístico de prueba cambia, ¿no? Más anotaciones. En este caso, cuando la hipótesis nula, ¿no? Cuando la hipótesis alternativa, cuando H1 es igual a que μ1 μ1 es superior a μ2, ¿no? μ1 es superior a μ2. La región se rechaza la hipótesis nula, se rechaza H0 cuando se mantiene el estadístico de prueba, solo que este estadístico de prueba solamente es de un lado, cuando Z0 sea superior al Z de alfa medios. Z de alfa medios. Perdón, Z de alfa simplemente, ¿no? Como ya es de un solo lado. En cualquiera de los dos casos, cuando ya nos trabajamos sobre esta hipótesis alternativa, si no trabajamos con esta hipótesis alternativa, la de que μ1 es mayor a μ2, la región crítica, ¿no? La región de rechazo es la que está cambiando y por lo tanto la decisión un poco se modifica, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula cuando Z0 sea mayor a Z de alfa, ¿no? Sea mayor a Z de alfa. Este de Z de alfa medios, ya lo habíamos definido la anterior clase según los valores de significancia o de tolerancia al error de tipo 1. Así que esas son las variaciones.
El caso opuesto, ¿no? El caso opuesto de esto es cuando H1 es, cuando μ1 es menor a μ2, ¿no? Cuando μ1 es menor a μ2, por lo tanto estamos en la otra cola de la distribución y ahí la decisión es inversa, ¿no? Rechazamos H0 cuando ésta sea menor a menos z de alfa, ¿no? Que está en la otra cola de la distribución. Que esté en la otra cola de la distribución. Ya, hasta acá tal vez alguna pregunta. Comentario. A ver, nosotros finalmente, ¿qué estamos implicando con esta idea? Los voy a plantear de esta forma. Estamos planteando que eh, en la idea, ¿no? En la idea de que μ1 y μ2 sean exactamente iguales, ¿no? Sean exactamente iguales, entonces en el proceso de estandarización, su distribución justamente tiene la forma de una campana, ¿no? Tiene la forma de una campana. A ver. Ahora sí. Su distribución tiene la forma de una campana, ¿no? Muy grande. La campana. ¿No? Ya, denme otra vez para... Pensemos algo así, ¿no? Donde acá al medio, ¿no? Asumimos que está justamente el Z0, ¿no? Bueno, este valor es justamente 0 para una normal y nuestras regiones de aceptación y de rechazo son estas, ¿no? Esta es la región de aceptación, esta es la región de aceptación a la hipótesis nula y estas dos son nuestras regiones de rechazo, ¿no? Estas dos vendrían a ser nuestras regiones de rechazo. Y imaginando que tenemos ahí la curva, justo este valor, ¿no? Cuando es una prueba bilateral, este es el valor de z de alfa medios. Y en este otro caso, este es el valor de menos z de alfa medios, ¿no? Este valor es el valor de z menos alfa medios. Y estas dos zonas, ¿no? Esta zona es nuestra región de rechazo, y esta también es nuestra región de rechazo, en una prueba bilateral, ¿no? En una prueba bilateral. ¿Por qué? Porque asumimos que si la hipótesis nula fuera cierta, esta se distribuye como una normal estándar. Significa que debería tener este comportamiento, ¿no? Debería tener este comportamiento el z. Si el z tiene ese comportamiento, entonces es lógico que el valor en la muestra, por un tema exclusivamente muestral, en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, esté dentro de la región de aceptación. Nosotros vamos a tolerar cierto error, ¿no? Cuando caiga fuera de la región de aceptación, en la región de rechazo, ¿no? Ahí vamos a rechazar la hipótesis nula.
que podría deberse justamente a un tema de la muestra como tal, y por eso nosotros asumimos eso como un error de tipo 1, ¿no? Como un error de tipo 1. Ahora, este escenario es si la hipótesis nula es cierta, ¿no? Si la hipótesis nula es cierto, esto se cumple. Si la hipótesis nula no es cierta, ¿no? Significa que el verdadero, ¿no? El μ1 y el μ2 no son iguales, son distintos. Por lo tanto, haciendo el proceso de estandarización de eso, ¿no? O bueno, en el escenario de que no son iguales, significa que el z, ¿no? El resultante, tiene también el comportamiento de una normal, porque son medias finalmente, pero hay un valor desplazado, ¿no? Hay un valor desplazado que justamente está, que en la anterior clase esto lo llamamos como una delta, que es lo que dice, bueno, si no son iguales, significa que hay otra curva que se está sobredescribiendo acá, que posiblemente sea la verdadera distribución, ¿no? Podemos pensar que aquí hay otra curva que se está armando, que es la distribución correcta, digamos, ¿no? De la que nosotros estamos esperando. Así que esta región es la que nos da de alguna manera certeza, ¿no? Para tomar la decisión de la prueba de hipótesis. Pero si no fuera cierta, si rechazamos la hipótesis nula, entonces ahí aparecen otras distribuciones aquí al costado, ¿no? Por arriba o por abajo, que podrían también ser ciertas, ¿no? Si es que la hipótesis nula se rechaza. Y ahí hay que estudiar esos casos y normalmente no tenemos mucho control después de hacer la prueba de hipótesis nosotros sobre esto, ¿no? Nosotros tenemos algo de control sobre estas curvas cuando elegimos el tamaño de muestra, ¿no? Cuando elegimos el tamaño de muestra. Ya, entonces, a ver, volviendo a nuestro ejercicio de, bueno, nuestra prueba de hipótesis. El otro escenario que no hemos cubierto para la diferencia de medias es cuando la muestra es pequeña, ¿no? Entonces, cuando la muestra es menor a 30, se debe hacer el supuesto, ¿no? Se debe hacer el supuesto que los datos son normales, y aproximar, ¿no? Y aproximar la distribución a una t de student, ¿no? A una t de student. Como en el caso de la media, ¿no? A una t de student. En este caso, ¿no? En este caso, el estadístico de prueba, el estadístico de prueba es, si por alguna razón la muestra, ¿no? es menor a 30 en una o ambas poblaciones, se debe hacer el supuesto que los datos son normales y aproximar la distribución a una t de student, ¿no? En este caso la estadística de prueba es exactamente igual a esta, ¿no? Es exactamente igual a esta, donde utilizamos las cuasivarianzas. Exactamente esa. Salvo que nuestro estadístico ahora se va a llamar T0 porque va a generar una región crítica justamente en la distribución T de student, ¿no? En la distribución T de student. En este caso, la región crítica sería exactamente igual a la que habíamos visto antes, ¿no? Exactamente igual a esta. Esta la voy a copiarnos acá. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, cuando este t de 0 sea mayor al t de alfa medios. Bueno, acá lo único que cambia, ¿no? Cuando tenemos muestras más grandes que 30, tenemos que trabajar. Bueno, el t de alfa medios es un tanto diferente, ¿no? Es un tanto diferente. La región crítica es t de alfa medios, pero con n1 más n2 menos 1 grados de libertad. Y en el otro caso lo mismo. n1 más n2 menos 1 grados de libertad.
bueno, perdón, menos 2 pensando que, bueno, tenemos los dos grados de libertad de las dos distribuciones, menos 2, ¿no? Así que cuando la muestra es menor a 30 para una o ambas poblaciones, ya este sería el criterio que deberíamos tomar en esos casos, ¿no? Cambiar el estadístico de prueba, y nuestro estadístico de prueba en este caso es T0, pero con una distribución de tipo T de students, con el parámetro N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Entonces se distribuye T de student con ese parámetro. Es muy similar a la prueba de medias, pero en todos los términos de su región crítica, sus estadísticos de prueba, pero en este caso están las dos poblaciones siempre vigentes, ¿no? Siempre presentes. Podríamos asumir en algunos casos que las varianzas también son iguales o son distintas, pero ya esos son casos muy particulares para esto, ¿no? Y bueno, no, algo me está faltando acá. Bueno, sí estoy. No, esto es igual que en el caso anterior de. A ver, aquí voy a hacer unas modificaciones. La varianza para el proceso de estandarización, sí, sí es algo parecido a esto. Voy a modificar un poco esto. Ya, igual que en el caso de la estimación, igual que en el caso de la estimación, este T0, la desviación estándar de esta estandarización para la T de student, cuando es una diferencia de medias, en realidad se debe multiplicar esto por un factor que le vamos a llamar ese sombrero de P, ¿ya? Ese sombrero de P. Esto principalmente cuando, bueno, a ver, ahí hay que tener cuidado cuando, a ver, mejor lo voy a mantener como estaba. Ya. Eh, todo esto es válido, ¿no? Todo esto es válido. Lo anterior, ¿no? Lo anterior para para el estadístico, para el estadístico T0 es válido siempre y cuando, bajo el supuesto, ¿no? Es válido bajo el supuesto de normalidad, ¿no? De normalidad de los datos. Y el otro supuesto es que las varianzas, si bien es cierto, son desconocidas, ¿no? Vamos a asumir que no son iguales, ¿no? Y las varianzas no son iguales. Esta es la fórmula más genérica para hacer esto. Y normalmente se aplica con estos dos supuestos, ¿no? Es uno el tema de la normalidad de los datos y el otro el tema de que las varianzas son distintas, ¿no? La varianza de la población 1 y la varianza de la población 2 no son iguales, ¿no? Las varianzas de las poblaciones no son iguales. Estamos implicando de alguna manera que sigma 1 es distinta de, ¿no? Es distinta de sigma 2. Bajo ese supuesto, esta fórmula funciona bastante bien, ¿no? Funciona bastante bien.
funciona bastante bien. Funciona y no son iguales. A ver, esto de la región lo vamos un ratito a mover aquí abajo para tener todos los casos. Entonces, cuando la muestra es menor a 30 y asumimos que las varianzas son distintas, este es el estadístico de prueba, ¿no? En el caso donde las suponemos, ¿no? En el caso donde suponemos igualdad de varianzas, suponemos que las varianzas de estas dos poblaciones pequeñas son iguales. Sigma 1 es igual a sigma 2. Cuando estamos en ese caso, el estadístico de prueba, ahí sí tiene otra forma, ¿no? El estadístico de prueba tiene esta forma, ¿no? Es básicamente lo mismo, solo que la cuasivarianza, como son iguales, la podemos extraer, ¿no? Como un común denominador fuera de la raíz. Vamos a llamar sombrero de SP, ¿no? Sombrero de SP. Y esta SDP es en realidad una especie de cuasivarianza ponderada, ¿no? Donde S cuadrado de P es no nada más que es una cuasivarianza ponderada de las cuasivarianzas muestrales, ¿no? En este caso N1 menos 1 multiplicado por DC1 al cuadrado eso, ¿no? El S cuadrado P tiene esa forma, ¿no? Estos son casos muy, muy particulares, ¿no? Muy particulares cuando estamos en el caso extremo, ¿no? Poblaciones menores a 30, además supuesto de varianzas iguales, ¿no? Son ejemplos bien rebuscados en algunos casos, pero que se los tiene que poner por el rigor, digamos, de la precisión en el cálculo como tal, ¿no? En el cálculo como tal. Así que este sería el estadístico de prueba cuando sucede específicamente eso, ¿no? Muestras menores a 30 y supuesto de igualdad de varianzas. Ya, entonces se rechaza la hipótesis nula. Ya, esto sí nos falta. Y esto igual nos falta un poquito completar. Esto es cuando las varianzas son distintas. Voy a poner directamente la región de rechazo. T0. T0, ¿no? Ahora sí, las regiones de rechazo, ¿no? O las decisiones. Para ambos casos. Entonces, se rechaza la hipótesis nula cuando, entonces, para el caso de igualdad de varianzas, ¿no? Cuando nosotros suponemos, ¿no?, esta igualdad de varianzas,
Se rechaza la hipótesis nula cuando este t de 0 está por encima del t de alfa medios, n1 más n2 menos 2, o el t de 0 es menor al menos t de alfa medios con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Esto en el caso cuando las varianzas son iguales. Cuando las varianzas, ¿no? Cuando las varianzas no son iguales, cuando las varianzas no son iguales, se rechaza la hipótesis nula cuando, y aquí sí hay un cambio, en la región de aceptación, bueno, en la región de rechazo, ¿no? El cambio principal es que en vez de este n1 más n2 voy a poner una b menos 2 grados de libertad, y eso también, b menos 2 grados de libertad. Y esa b en realidad se le identifica, ¿no? Se le identifica o se aproximan los grados de libertad en base a la participación de cada cuasivarianza, ¿no? Cuando las varianzas no son iguales, se rechaza la hipótesis nula cuando t de 0 sea mayor a t de alfa medios con b menos 2 grados de libertad, donde esta b de los grados de libertad de la t de student es igual al siguiente término. Acá, para ahorrarnos este menos 2, puedo eliminarlo. Simplemente b grados de libertad. Así ese menos 2 lo voy a traspasar acá al b. Todo esto menos 2. Aquí arriba tengo la forma de la cuasivarianza de este término. B es en el numerador la suma de las varianzas de cada media muestral para la población 1, para la población 2. Y en el denominador hay algo parecido. Esperemos un poco a que cargue la ecuación.
Ahí está, ¿no? Ese cuadrado de uno y ese cuadrado de 2. Ya, son varias fórmulas para esto. Ahí lo importante es saber utilizar el estadístico de prueba correcto con la región crítica que la define, según el ejercicio que esté planteado, ¿no? Según el ejercicio que esté planteado. Así que eh, esto a veces es más mecánico en algunos casos y una vez que uno lo identifica, porque es finalmente buscar en un formulario y reemplazar los valores, ¿no? Tiene mucho de lo que ya habíamos visto en estimaciones, ¿no? Cuando hemos visto la estimación de diferencia de medias para poblaciones menores a 30, era exactamente los mismos grados de libertad para esos casos, ¿no? Se podía estimar con una T de student con estos grados de libertad, ¿no? Exactamente lo mismo. Ya, veremos un ejemplo. Veremos un ejemplo. Un ejemplo para esta parte. Lick, Sí, adelante. Perdón, en esa última fórmula, ¿no hay un error? En el, Ah, sí, tiene razón. Aquí abajo es n1 más uno, ¿no ve? sí, eso también, y en el término que está a la derecha, dice S2 al cuadrado y dividido entre N1, dice, ¿no tiene que ser ahí N2? Sí, sí, tiene razón. Perdón. Aquí es n2. Sí, 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 sí. Gracias. Sí, exacto. Sí, son como son términos casi por copia. Sí, tiene que ser con un lado uno y en el otro lado con puro 2, ¿no? Sí, gracias. Ya. Entonces, ya tenemos esos valores. Vámonos al ejercicio, ¿no? Vámonos al ejercicio. Ahí hay que definir algunos de los criterios más sensatos para esto, así que voy a buscar a ver un ejercicio en el libro guía para esta parte. Ya, a ver, este ejemplo haremos. Pero si no, lo voy a cargar directamente desde el libro guía. Ya, a ver, tal vez igual aprovechando nuestro libro guía para esta parte de las pruebas de hipótesis para el anterior capítulo de estimación es este libro, ¿no? Probabilidad y estadística para ingeniería y administración. Casi todo el capítulo 10 y 11 es el que estamos nosotros viendo. Y los ejercicios de esta parte los podemos ir mirando acá, ¿no? Casi por la descargar, si no, que vayamos viendo. Acá van a encontrar toda la parte de las pruebas de hipótesis y los test y las regiones de aceptación y todo lo demás. Es muy parecido a lo que estamos viendo. No vamos a ver algunos temas que están acá. Y cuando veamos tamaños de muestra vamos a ver todo esto de los deltas y esto. Así que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y acá, a ver, el ejercicio 11.8 lo veremos. Ejercicio 11.8. Quisiera que, a ver, nos daremos unos 15 minutos para ver este ejercicio, ¿no? Para que ustedes puedan resolver el ejercicio. Plantear en qué
¿Cuál es el estadístico de prueba que se tiene que utilizar? Dada toda esta información, ¿no? Dada toda esta información, ¿no? Dice, dos tipos de plásticos son apropiados para que los utilice un fabricante de componentes electrónicos. La resistencia al rompimiento de estos plásticos es importante, ¿no? Se sabe que sigma 1 y sigma 2 son iguales a 1.0 psi de una muestra aleatoria de N1 igual a 10 y N2 igual a 12, ¿no? Obtenemos esas medias, X1. La compañía no adoptará el plástico 1 a menos que su resistencia al rompimiento exceda la del plástico 2 al menos por 10 psi. De acuerdo con la información de la muestra, ¿debe utilizarse el plástico 1? Dice la pregunta. Vamos a ver, ahí hay la hipótesis nula no necesariamente es de una igualdad estrictamente de medias, pero hay que hacer un artificio para que eso se dé, ¿no? Para utilizar todo lo que hemos visto. Como nos dan las varianzas, ¿no? Como nos dan las varianzas, ya no tiene, por ejemplo, la T-de-Student ya no es necesario utilizarla tanto, ¿no? Porque acá la varianza es conocida. Si la varianza es conocida, en el primer caso podría resolverlo sin problemas, ¿no? Aunque el tamaño de muestra sea pequeño, ¿no? Podríamos asumir normalidad, varianza conocida y avanzar, ¿no? Eso es un poco lo que nos está orillando este ejercicio como tal, ¿no? Así que a ver, igual, por si acaso, les voy a pasar el enlace si no lo tienen listo al Classroom. Y nos daremos unos 15 minutitos para ver cuál es el valor del estadístico de prueba, cuál es el estadístico de prueba y cuál es la decisión, ¿no? Si se debe utilizar el plástico 1 o no. ¿Se entiende, no? Igual las fórmulas, como están en los apuntes, como tienen el enlace del libro, todas las formulitas que hemos visto de este ejercicio 11.8 están hacia adelante, más o menos por... A ver, pueden ir repasando igual en el texto. En el texto igual hay una tabla súper larga con un resumen de todas las fórmulas, ¿no? Que tal vez igual se podría utilizar esa, ¿no? Que es esta, ¿no? Resumen de procedimientos, de intervalos de confianza. He subido demasiado. Acá. Estoy en la 348. Aquí está, ¿no? Aquí están, desde el punto 11.3, ¿no? Pruebas de hipótesis sobre la igualdad de dos medias con varianzas conocidas, ¿no? Ahí están las formulitas. Y si no, pueden utilizar también en el texto. Hay una tabla muy buena en la página que les recomiendo para el día del examen puedan imprimírsela o tenerla a mano. Que resume justamente todas las pruebas de hipótesis. ¿Qué es? ¿Dónde está esta tabla? Y aquí está, ¿no? Esta es la tabla. Hipótesis nula, con sigma conocida, con sigma desconocida. Y bueno, ¿no? Todo la región de aceptación, el estadístico de prueba. Para las igualdades de... Aquí está, por ejemplo, para la igualdad de medias, ¿no? Con desconocidas pero iguales o conocidas, ¿no? También deberían estar bueno, no están de las proporciones, pero igual las vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esta tablita les puede servir bastante para ir mirando eso, ¿no? Así que vámonos al ejercicio 11.8.
nos haremos unos hasta las 3:20, 3:25 para ver de resolver este ejercicio. 3:25 hasta que vayan resolviendo el ejercicio. Cualquier duda o algo, me avisan o escriben también en el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien tiene el valor del estadístico de prueba? ¿Qué forma tiene el estadístico de prueba? La decisión, ¿se debe utilizar el plástico 1 o no? Ya, a ver, la primera parte es la más importante, es establecer claramente cuál es la hipótesis nula, ¿no? Eh, Vamos a ver la solución. En el fondo son dos tipos de plásticos, ¿no? Son dos tipos de plásticos y nos interesa la resistencia al rompimiento de estos plásticos. Podemos empezar mencionando que la variable es el rompimiento, no es la resistencia al rompimiento de dos tipos de plásticos, ¿no? Esa es la variable de interés en el fondo, ¿no? Es la resistencia al rompimiento de dos tipos de plásticos. Tenemos la información de N1. El primer tipo de plástico se ha tomado una muestra de tamaño 10, del segundo tipo de plástico se ha tomado una muestra de tamaño 12. En eso se ha medido la resistencia de ambos plásticos y se ha evidenciado que la resistencia del plástico 1 es de 162.5 PSI, ¿no? Habría que ver qué unidades, qué tipo de elemento es este, y el X/2 que había sido 155. Entonces la pregunta es, la compañía no adoptará el plástico 1, ¿no? No adoptará el plástico 1 a menos que su resistencia al rompimiento exceda la del plástico 2 al menos por 10 PSI, ¿no? Exceda al del plástico 2 al menos por 10 PSI. ¿Cuál debería ser la hipótesis nula, ¿no? En el entendido de que aquí podemos poner, ¿no? Sea μ1, ¿no? Sea μ1, el promedio de resistencia, resistencia del plástico 1, sea μ1 y μ2, ¿no? Y μ2 los promedios de resistencia de los plásticos 1 y 2 respectivamente, ¿no? De los plásticos 1 y 2 respectivamente. ¿Cuál debería ser la hipótesis nula? ¿Quién se anima a plantear la hipótesis nula? Adelante. No tendríamos que plantear la igualdad entre el plástico 1 y el plástico 2 más 10. Ya. A ver, su compañero dice μ1 es igual a μ2
más 10, así, ¿no? Sí, ¿No? La comunidad adaptará el plástico 1 a menos que su resistencia al rompimiento exceda la del plástico 2 al menos en 10%, ¿no? Que ande en 10 PCI, perdón, ¿no? Entonces que a mu2 deberíamos aumentarle 10 todavía para que esto sea cierto. Si esto se cumple, ¿no? Si esto es cierto, entonces utilizamos el plástico 1. Si esto no es cierto, entonces no utilizamos el plástico 1, ¿no? Esa es la idea. Está bien, sí, esa es la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es que esto es cierto. Em, Ahora, para hacerlo más manejable, digamos, nuestra notación, ¿no? Nuestra notación, eh, podemos imaginarnos una cosa son las resistencias promedio como tal, digamos, ¿no? El mu1 y el mu2, esa es una cosa. Puedo definir una tercera variable, digamos, ¿no? Vamos a definir una tercera variable. Vamos a definir una tercera variable en base al plástico 2. Base al plástico 2. Plástico 2, ¿no? Bueno, tal vez esto mejor después. Estamos de acuerdo en que esa es la hipótesis nula. Pero ¿para qué esa hipótesis nula la podemos utilizar como la hemos ido utilizando antes? Deberíamos definir una tercera variable que incorpore ese 10, ¿no? Vamos a definir una tercera variable en base al plástico 2 que sea digamos, nuestra variable x, nuestra variable y, digamos, ¿no? Vamos a crear una variable y nueva, que esté basada en la x2, ¿no? En la variable x2, más estos 10 elementos, ¿no? Más estos 10 PCIs. Vamos a crear una nueva variable y, de tal manera que esté basado en lo que teníamos en x2 más el 10, ¿no? X2 más 10. De tal forma, ¿no? De tal forma que si nosotros sacáramos, ¿no? La esperanza de y, esta no sería nada más que mu2 más 10, ¿no? Es un pequeño artificio para utilizar otra variable, ¿no? Que en este caso sería la y, digamos, ¿no? Y a esta y le vamos a llamar, por términos sencillos, mu de y, ¿no? El mu de y. Vamos a hacer un cambio de variables en el fondo, ¿no? Así la hipótesis es, entonces como el mu2 más 10 lo he hecho mediante un cambio de variable, mi hipótesis nula sería en realidad si el mu de 1 es igual al mu de y, ¿no? Para tener exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? Es ese pequeño artificio, mu1 igual a mu de y. Ese y podemos verlo como la otra población, ¿no? Plástico 1 versus el plástico 2 más 10. Y en este escenario, nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Nuestra hipótesis alternativa sería simplemente que no son iguales, ¿no? Que no son iguales. Ahora igual, acá podríamos pensar que la hipótesis alternativa es que no una bilateral tal vez no es tan interesante. La hipótesis alternativa podría ser, lo que me interesa es que mu1 sea más grande que mu2 siempre, ¿no? Si eso no se cumple, la hipótesis alternativa podría ser que mu1 es menor a mu-y, ¿no? Que este es el peor escenario, ¿no? Que este es el peor escenario para no elegir el plástico 1. Este es el peor escenario. Podríamos trabajar con las dos hipótesis, ¿no? Con cualquiera de las dos nos va a ratificar si esta diferencia se cumple o no, ¿no? Ya la hipótesis alternativa podríamos, para estar más seguros, contrastarla con la primera o con la segunda, ¿no? Eso es ya indistinto. Hay que ver primero el primer criterio, ¿no? Entonces mu1 más es igual a mu de y, ¿no? Es igual a mu de y. Lo siguiente que debemos hacer es construir el estadístico de prueba. La varianza es conocida, ¿no? Sigma 1 y sigma 2 son iguales y además es conocida, es igual en ambos casos 1.
Así que estamos exactamente en el primer caso de la prueba de hipótesis sobre la diferencia, ¿no? Que es esta, ¿no? Cuando son iguales, nuestro estadístico de prueba era este, ¿no? Que se distribuye como una normal porque conocemos a sigma 1 y conocemos a sigma 2, ¿no? Estamos exactamente en este estadístico de prueba. Estamos exactamente en este estadístico de prueba. Ahora, si lo reemplazamos en términos de nuestras variables, x barra 1 representa a mu1. El x barra 2 debería representar a mu de y, que en mi caso lo podría poner simplemente como y barra, digamos, ¿no? Como y barra. No se olviden que y barra es finalmente x barra 2 más 10, ¿no? Así que eso lo vamos a modificar en un momento más. X barra 1 menos y. Aquí abajo tengo el valor de n1 y el n2, ¿no? Es 10 y 12, ¿no? Este es 10 y el otro término es 12, ¿no? Es igual a 12. Al hacer este cambio de variables, la pregunta es cómo se altera la varianza, ¿no? ¿Cómo se altera la varianza? Nuestro cambio de variables es de este estilo. Y igual a x barra 2 más 10. ¿No? De tal forma que el mu de y es igual a mu 2 más 10. También, aquí puedo poner, ¿no? También, coma, y también. ¿Qué pasa si yo... Perdón. ¿Qué pasa si yo acá le saco la varianza de y, ¿no? La varianza de y, que en este caso esta sería la sigma cuadrado. Sigma cuadrado de y, ¿no? La sigma cuadrado de y. Si aplico varianzas a estos dos lados, como hay una constante, la varianza no cambia y eso es bueno, ¿no? La varianza de y simplemente sería igual a la varianza de x2. Y este x2 es igual nomás a sigma 2 al cuadrado, ¿no? La que teníamos. Entonces, la varianza no ha sufrido mayor efecto, no mayor cambio. Si el ejercicio hubiera pedido en un 10% o en un 5%, ahí tal vez hubiera cambiado la varianza. Como le está sumando un escalar, la suma o resta de escalares a la varianza nunca le afecta, ¿no? Nunca le afecta. La varianza sigue siendo la misma, ¿no? No tiene cambios basados en la adición de constantes. Así que la varianza se mantiene como en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio la varianza como tal era igual a 1, ¿no? La varianza era igual a 1 en ambos casos. Y estos igual ahorita los vamos a rescatar. Estos eran iguales, ambas varianzas eran iguales a 1, ¿no? Así que ahí, esta simplemente es 1. Esta también simplemente es 1. X barra 1, por definición, es... x barra 1 es 162.5. 162.5. Eso es 162.5. Y y barra, ¿no? Y barra por definición era mu 2 más 10, ¿no? Asumiendo que el estimador de mu 2 es x barra 2, sería x barra 2 más 10. X barra 2, 155, 0 más 10. 155, 0 más 10, ¿no? Menos 155.0 más 10. Ese es el estadístico de prueba, ¿no? Ese es el estadístico de prueba. Para comprobar que el plástico 1 supera en 10 unidades al plástico 2. A ver, lo resolveremos, ¿no? Voy a usar ahí el R. En el numerador tendría 162.5 menos 155 menos 10, ¿no? Numerador. Dividido entre la raíz cuadrada de un décimo más un doceavo.
Y el estadístico de prueba había sido menos 5.8387, ¿no? Menos 5.8387. Menos 5.8387. A ver, veremos si todo está bien. Un décimo más un doceavo. Sí, está todo bien, ¿no? Menos 5.8387. Y si nos copiamos la formulita que teníamos aquí arriba de cuando se rechaza esto, aquí está, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Se rechaza la hipótesis de igualdad de medias. Entonces, si quieren acá, ¿no? Evaluando en la región de rechazo. Evaluando en la región de rechazo. Z0 vale menos 5.84, digamos, ¿no? Menos 0.84. Si fuera una prueba bilateral, de esta, bueno, como es negativo, en realidad la que interesa es más la otra, ¿no? La menos z de alfa medios. Si ponemos una z, si ponemos un al 95%, ¿no? Evaluando en la región de rechazo con un nivel, ¿no? Con un alfa, con una significancia del 5%, este z de alfa vale menos 1.96, ¿no? Menos 1.96. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos H0 en una prueba bilateral, ¿no? Ahora, en la prueba unilateral, ¿no? En la prueba unilateral. En la prueba unilateral, por si acaso este de acá era el z de alfa medios, ¿no? Para tenerlo ahí. Este era el z de alfa medios. En la prueba unilateral, que es un poquito más dura si quieren, ¿no? Más exigente, el estadístico de prueba sigue siendo el mismo, menos 588. Este debería ser menor, pues para rechazar la hipótesis nula debería ser menor al menos z de alfa. Y el z de alfa al 5%, ¿no? El z de alfa al 5%, lo habíamos visto antes, pero a ver si no, acá lo podemos ver, el Q-norm del 0.5% es menos 1.64. Menos 1.64, ¿no? Ahí conserva el 5%, ¿no? Así que igual, ¿no? Para la prueba unilateral, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Para ambas pruebas, para ambas hipótesis alternativas, ¿no? Para ambas H1, se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Ya sea una prueba unilateral, una prueba bilateral, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿qué decimos, no? Por lo tanto, ¿qué decimos? ¿Cuál sería la conclusión entonces al ejercicio? No se olviden que el ejercicio lo que planteaba era esto. ¿Debe utilizarse el plástico 1? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Por lo tanto, estadísticamente,
se recomienda, ¿qué se recomienda? Como hemos rechazado la hipótesis nula establecía que son iguales, ¿no? Que son iguales. Que el promedio de resistencia de plástico, del plástico 1, era igual a la resistencia del plástico 2 más 10, es decir, que este le superaba en 10 unidades, ¿no? Entonces, como hemos rechazado esta hipótesis nula, no podemos afirmar que eso suceda, ¿no? Entonces, y lo que decía el ejercicio es que se acepte el plástico 1 siempre y cuando supere en 10 unidades. En este caso, por lo tanto, estadísticamente se recomienda no usar el plástico 1. Plástico 1, ya que no supera en 10 psi al plástico 2, ¿no? No supera en 10 psi al plástico 2. En términos muestrales parece que es mejor, ¿no? En términos muestrales parece que es mejor. Porque justo, ¿no? En el ejercicio muestra que la media muestral del plástico 1 es 162, superior la resistencia a 155. Pero no le llega a alcanzar para superar en 10, estadísticamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es recomendable utilizar el plástico 1, dado que esa era la condición en el ejercicio, ¿no? La compañía no adoptará el plástico 1 a menos que su resistencia al rompimiento exceda a la del plástico 2, al menos por 10 psi. Así que no debería utilizar el plástico 1 porque no cumple ese criterio, ¿no? Y ahí concluiría el ejercicio, ¿no? Ya, consultas, comentarios, dudas hasta esta parte. Sí, adelante. Licenciado, disculpe, ¿y no podría ser el caso en el que no sea, no sea igual, pero sí supere esas 10 unidades? O sea, que evidentemente no lo supere por 10 sino que lo supere por más. Ya, es buena la precisión del compañero. Eh, Ahora, si sucediera esto, ¿no? Si sucediera, en este caso, ¿no? Si sucediera ese escenario, por cómo está construida la prueba de hipótesis, asume que la población 1, ¿no? La población 1 es superior a la población, bueno, a ver, voy a ponerlo mejor en las fórmulas acá, ¿no? Por cómo se construye el estadístico de prueba, x barra 1 menos x barra 2, este es el plástico 1, este es el plástico 2. Si el resultado fuera positivo, ¿no? Si el resultado fuera positivo, ahí podríamos pensar en ese escenario, digamos, ¿no? Eh, de que posiblemente supere en 10 unidades al plástico 2, ¿no? Está superando en más de 10 unidades. Pero al calcular el estadístico de prueba, nuestro estadístico de prueba es negativo, lo que significa que en términos muestrales el x2 está superando al x1, el plástico 2 está superando al x1. Entonces ya descartamos, y en la prueba unilateral se verifica con más razón, digamos, ¿no? Que efectivamente podríamos dar por válido la hipótesis alternativa en este caso, ¿no? La hipótesis alternativa es que son distintas, y en el segundo caso, la hipótesis alternativa unilateral nos dice que podemos aceptar entonces que μ1 es menor a μ de y, ¿no? Que μ1 es menor al μ2 más 10 psi, es menor a eso. Y esto ya lo hemos comprobado, digamos, ¿no? Comprobando la prueba de hipótesis unilateral con esta. Si hubiera sido positiva, ¿no? Si hubiera sido positiva, ahí sí nuestro estadístico de prueba también debería haber salido positivo y se debería haber... nuestra hipótesis alternativa podría ser esta, ¿no? μ1 es ampliamente mayor a μ de y, ¿no? Ampliamente mayor a μ de y, ¿no? En más de 10 unidades. Esa podría ser una, si quieres, una otra hipótesis alternativa
Pero en ese caso, ¿no? Para que eso sea cierto, lo que nosotros, para verificar esta hipótesis, digamos, de que mu de uno es mayor a mu de y, para verificar esa hipótesis, que lo podemos poner acá, digamos, ¿no? Como un caso, ¿no? Eh, si, si contrastamos, ¿no? Si contrastamos la hipótesis alternativa, si contrastamos esta hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis alternativa como que mu de uno es superior a mu de y, ¿no? Si es más de 10, ¿no? Más de 10. En este caso, ¿no? En este caso debería satisfacerse esto, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. En este caso, digamos, cuando la hipótesis alternativa es esta, se rechaza, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula si, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor a 1.64, ¿no? Es mayor a 1.64, que sería el z de alfa, ¿no? El z de alfa. Este no es mayor, por lo tanto, podemos rechazar, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula de que sea superior a 10, digamos, ¿no? De que sea superior a 10. Y por la prueba unilateral tampoco podemos aceptar la idea de que sean iguales, ¿no? Entonces, casi todo nos dirige a aceptar la hipótesis nula de que efectivamente son el mu de 2, ¿no? O el mu de 1, el plástico 1 es menor a 10 unidades del mu de 2, ¿no? Con todos esos casos, digamos, ¿no? Sí, aquí está ahí un poco vinculado un poco la consulta que hacías, ¿no? En este caso la prueba cambia y ahí podemos no rechazar la prueba, no rechazamos esta prueba unilateral, pero en la bilateral hemos visto que son distintas y todo apunta a que en realidad esta es cierta, ¿no? La prueba hipótesis de esta es la que es cierta, ¿no? En este caso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lice. Ya, súper. Pues sí, ha sido buena pregunta porque si podemos pensar que si no son iguales, tal vez es superior, ¿no? Y si fuera superior, entonces mejor todavía, ¿no? Porque es lo que quería la empresa. Pero haciendo los diferentes casos, parece que no, ¿no? Parece que no es cierto. Y el plástico 1 no debería preferirse entonces porque no cumple con ese criterio. Ya, súper, entonces ya la siguiente clase vamos a cubrir esto de la prueba de hipótesis sobre la proporción, que es muy parecida al de la media, ¿no? Ya no hay tantos casos de varianza conocida o desconocida, es un solo caso. Tal vez en el caso de las proporciones lo único que aparece son para datos pareados, ¿no? Que es lo igual con el caso de estimaciones también aparece eso. Y para la diferencia de proporciones lo mismo, ¿no? Es muy parecida a la diferencia de medias, solo que igual no hay tantos casos como ahora, ¿no? Y después vamos a ver el tema de los tamaños de muestra, que está el tamaño de muestra vinculado a cualquiera de estas pruebas de hipótesis, ¿no? Tamaño de muestra y su relación, aquí se vería, ¿sí? Su relación con el ESOR de tipo 1 y tipo 2, ¿no? Nos quedan dos sesiones más antes del segundo parcial, así que yo asumo que la siguiente clase vamos a cubrir estos dos. Y la última clase veremos seguramente estos otros dos, ¿no? Esta de bondad de ajuste no estoy tan seguro si logremos alcanzar. Es un buen punto, pero igual no está dentro del contenido de la materia, pero es interesante porque es bien útil para verificar si algunos datos siguen alguna distribución paramétrica en particular, ¿no? Y se utiliza harto del chi cuadrado en esta bondad de ajustes.
Pero al menos sí, estos otros temas sí, sí o sí los tenemos que llevar, así que estos tres lo vamos a ver la siguiente clase y estos dos la última clase de avance y después ya estamos con nuestro segundo parcial. ¿Ya? Así que no sé si hay alguna consulta más, preguntas antes de terminar. Súper. Entonces, terminamos acá y nos vemos el día martes, ¿no? El día lunes, perdón, de la siguiente semana. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao.